En el capítulo 25 del libro de Números hay una historia de la cual deberíamos sacar lecciones espirituales muy importantes. El contexto de esta historia precisamente es el momento previo del pueblo de Israel de pasar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Dios le había dicho al pueblo de Israel que les daría una tierra que fluye leche y miel. Y en este proyecto, en esta empresa, quien la lideraba Moisés, había llevado al pueblo y habían llegado a los límites de Cades Barnea. En este lugar, el enemigo, entendiendo que el propósito de Dios para con Israel se estaba cumpliendo, se ideó un plan para poder destruir al pueblo de Israel. El plan inicialmente consistió en que Balaam, un viejo profeta del Señor, fuese a una montaña alta y mirando a Israel lo maldijera para que ellos no entraran a la tierra prometida. Pero la Biblia cuenta en los capítulos 22, 23, 24 que Balaam no pudo maldecir al pueblo porque era bendecido por Dios. Así que finalmente la estrategia de Balaam fue hacer que el pueblo de Israel perdiera la noción de lo santo, de lo puro que es Dios, se contaminara y de esa manera ellos no pudiesen entrar a la tierra prometida, de esa manera fueran vulnerables para que el enemigo los pudiera destruir. La historia en el capítulo 25 del libro de Números, que usted puede revisar en su casa con detenimiento, dice que el pueblo de Israel se acercó a Moab para prostituirse. La sugerencia de Balaam fue: busque a las mujeres más hermosas, llévelas al pueblo de Israel para que los hijos de Israel vayan tras ellas, y entonces ellos, al adorar a sus dioses, a los dioses falsos de Moab, y después de esto, por lógica, pecar contra el Señor, entonces Dios retiraría el favor de Israel y ellos quedarían al amparo del enemigo. La historia dice que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, los príncipes de Israel se fueron para Moab y allí se prostituyeron con las hijas de Moab. Fueron y adoraron a los dioses de Moab, rindieron culto a dioses falsos y aparte de eso, se embriagaron en medio de tremenda idolatría. El resultado fue inmediatamente comenzó una mortandad en el pueblo de Israel. Sonaron las alarmas y Moisés, el líder espiritual, el que estaba planeando cómo entrar a la tierra prometida, sale angustiado sin saber qué pasaba y le empiezan a avisar que hay una mortandad y que los jóvenes de Israel están cayendo muertos. Moisés, Aarón y los sacerdotes salen corriendo y se paran frente al santuario para empezar a interceder delante de Dios por el pueblo que está muriendo. Ellos no están contextualizados de lo que está pasando. Lo cierto es que ellos están ahí intercediendo, clamando al Señor para que Dios pare la mortandad. Y estando en esta circunstancia pasó algo muy interesante. Ellos que están ahí delante del santuario, clamando al Señor para que pare la mortandad, cuando pasó un hijo de Israel borracho, ebrio, con una moabita, y pasa por el frente de ellos, entre ellos y el santuario, y entran a su carpa para tener relaciones sexuales que ya de por sí eran ilícitas porque no era bajo el sagrado vínculo del matrimonio, que aparte de eso estaban ligadas a la idolatría porque estas mujeres eran mujeres que adoraban en el templo de Moab y aparte de eso estaban bajo los efectos del alcohol. Frente a estas circunstancias pasó algo muy importante. El versículo 7 del capítulo 22 dice lo siguiente: al ver esto, Fines, hijo de Eleazar, que era hijo del sacerdote Aarón, se levantó del medio de la congregación y con una lanza en la mano se lanzó tras el israelita. Al llegar a la tienda, con su lanza atravesó por el vientre a los dos, al israelita y a la mujer. Al instante cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Saben, este incidente es muy importante porque justo cuando algunos están clamando al Señor para que pase la mortandad, pasó un hombre que tuvo por poco las cosas espirituales.
Pasó un hombre que había perdido la noción de las cosas espirituales y que había tenido las cosas espirituales por poco. Frente a esto, Fines, uno de los sacerdotes, decide por el celo del Señor levantarse con una lanza y atravesarlos a los dos. Quiero decirles, queridos amigos, a esta hora, que los seres humanos tendemos a ser personas irreverentes con lo que conocemos. Cuando no conocemos a alguien no le tenemos confianza, pero cuando empezamos a conocer a alguien, a veces pasamos los límites de lo que es el respeto al relacionarnos con otras personas, y uno puede ver que a veces dos personas que se tienen mucha confianza pueden llegar a hacerse bromas demasiado pesadas, incluso a faltarse el respeto en nombre de la amistad. Lo mismo ocurre con las cosas espirituales. A veces el trajinar continuo, a veces el relacionarnos continuamente con las cosas espirituales nos pueden llevar a perderles el respeto a las cosas espirituales, que fue lo que hizo este hombre al no sentir ningún problema con lo que estaba aconteciendo en medio de Israel, al pasar por enfrente de quienes estaban clamando al Señor y al irse a hacer cosas promiscuas a su tienda. Oh, queridos amigos, a veces con el tiempo podemos perder el respeto a las cosas espirituales y podemos llegar a vivir una religión que se adapte más a mis inclinaciones naturales pervertidas que a lo que la Biblia habla del Señor respecto a la santidad, a la pureza y a lo que es el verdadero carácter sagrado del Señor. Estoy diciendo esto porque es muy común que personas que se llaman espirituales también al mismo tiempo son alcohólicas. Estoy diciendo esto porque hay muchas personas que le han perdido el respeto a las cosas espirituales y al mismo tiempo de llamarse espirituales y tener una relación personal con Dios, viven en adulterio porque no se casan y viven una vida desordenada, promiscua. Estoy diciendo esto porque hay personas que dicen ser espirituales, pero uno las ve siendo deshonestas en sus tratos comerciales. Saben, cuando Jesucristo llegó a la tierra, el pueblo de Israel había perdido la noción de lo que era lo espiritual y solamente tenían una forma de religión. Tradicionalmente se habían adaptado a ser religiosos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mire cómo lo describe la palabra del Señor por palabras de Cristo Jesús en cuanto a la vida espiritual que tenía Israel en el tiempo del mismo Jesucristo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Marcos capítulo 7, el versículo 6 dice: Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si enseñan sus mandamientos humanos. Oh, queridos amigos, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, el pueblo de Judá en el tiempo de Jesús, había perdido la noción de lo que era espiritual. Seguían yendo a la iglesia, seguían escuchando reflexiones espirituales, pero su corazón estaba lejos, ya que estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En otras palabras, el pueblo de Dios se había alejado de lo que era la palabra de Dios, de lo que es su pureza, de lo que es la santidad del Señor, y se habían acercado y se habían aferrado a una tradición en la que ellos creían estar cerca del Señor, pero que realmente, dice el mismo Jesús, estaban lejos de Él. Qué triste, saben, queridos amigos, porque precisamente por estar aferrados a esta tradición, el pueblo de Israel rechazó al Señor de la vida. Los líderes espirituales, en vez de ver a Jesús, al Hijo de Dios, en vez de ver a Jesús, a un hombre que los estaba sacando de la mazmorra del pecado en la que se encontraban a la libertad de la vida espiritual sana, en vez de agradecer ese mensaje poderoso de amonestación que Dios les estaba trayendo para poder volverlos a su amor, a su bondad, a la salvación en Cristo Jesús,
ellos decidieron ir en contra de Jesús. Y saben, queridos, esto tenemos que analizarlo muy bien. Cuando Jesús estuvo en medio de su pueblo lo rechazó. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque Jesús les venía a hablar de lo que la palabra del Señor decía. Jesús les dijo, no se aferren a eso que ustedes han aprendido como tradición, aférrense a la palabra de Dios. Mire, la palabra del Señor dice esto, y eso les molestaba a ellos muchísimo. Qué triste cuando una persona se aferra a una tradición sin tener el conocimiento de lo que dice la palabra del Señor. Qué triste cuando una persona prefiere enojarse e irse en contra de alguien que está intentando mostrar el mensaje de esperanza. Y es que, queridos amigos, el poder de la tradición es tremendo. Cuenta la historia que una niña le dice a su mamita, mamita, ¿por qué tú siempre que preparas pescado le quitas la cabeza y la cola? La mamá le dijo, pues porque así se prepara el pescado. La niña le dice, pero yo fui donde mi amiga y allá me sirvieron el pescado y tenía la cabeza y la cola, y de hecho los probé y estaban muy ricos. La mamá termina diciéndole, pues es que así me enseñó mi mamá. Si quieres, ve y le preguntas a tu abuela. La niña se va con curiosidad, porque había probado un pescado con cabeza y cola, y el de su casa siempre se preparaba sin cabeza y sin cola. Y le dice a la abuelita, abuelita, ¿por qué tú preparas? ¿Por qué le enseñaste a preparar a mi mamá el pescado sin cabeza y sin cola? Y ella le dijo, porque así se prepara. ¿Pero por qué? Yo probé la cola y probé la cabeza del pescado y es muy rica. Y entonces la abuela le dice, mira, ahí está tu bisabuela. Ella fue la que me enseñó a preparar el pescado a mí. Y la niña se va a la bisabuela y la bisabuela le dice, lo que pasa es que cuando yo cocinaba allá en el campo, tenía un caldero muy pequeñito y entonces yo le quitaba la cabeza y la cola para que pudiese entrar el pescado en el caldero. No hay otra razón. Estas mujeres habían preparado pescado sin cabeza y sin cola por una tradición. Saben, queridos amigos, qué triste que nosotros hoy nos hayamos aferrado a la tradición en vez de sentarnos a leer la palabra del Señor. Hoy tradicionalmente la gente se llama espiritual a pesar de que se embriagan y se emborrachan, cuando si usted es una persona estudiosa, si usted es una persona que se acerca a la palabra del Señor, se va a encontrar textos como el que está en Proverbios, el capítulo 20, el versículo 1, donde dice que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, el que por ellos hierra no es sabio. En otras palabras, no sé en qué momento hoy hemos perdido la noción de lo que es espiritual y creemos que Dios nos da licencia para hacernos daño y para hacerle daño a las demás personas con el alcohol, pero al mismo tiempo llamarnos espirituales. Oh, queridos amigos, de la misma manera hay cientos de cosas que nosotros practicamos que están lejos de la palabra del Señor y solo que las vivimos de la misma manera porque así me enseñaron. Oh, queridos, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén ya en sus últimos días, con las lágrimas en los ojos, dijo una expresión marcada de dolor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? Oh, queridos, en el tiempo de Jesús, Dios les mandó muchos profetas al pueblo para que ellos se volvieran de su mal camino, de su equivocación, de su letargo espiritual. Pero en vez de acercarse al Señor, ¿sabe qué decidió hacer el pueblo de Dios? En vez de acercarse, decidían matar a los profetas, irse en contra de aquellas personas que señalaban sus malos caminos y que los invitaban a volverse al Señor. Yo quiero decirte que Cristo Jesús pronto vendrá en las nubes de los cielos, pero vendrá por un pueblo que se aferra a la palabra del Señor. El Señor mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Oh, queridos, ¿qué tanto estudias la palabra?
¿Qué tanto reflexionas en lo que dice la palabra del Señor? Quiero invitarte para que tú te acerques al Señor, abras la palabra del Señor, la estudies y te encuentres con el Dios santo, perfecto, puro, sacro, que te puede transformar y te puede cambiar y que te puede preparar para el reino de los cielos. Dentro de poco, dice la Escritura, el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios espera salvarte. Dios quiere salvarte. Esto que hoy conocemos como mundo pronto dejará de ser. Cuando Cristo Jesús venga, viene por un pueblo preparado, por un pueblo que ha aceptado el mensaje de salvación, por un pueblo que ama al Señor y que tiene una relación especial con Él, por un pueblo que ha sido transformado por su palabra. Yo quiero invitarte, querido amigo, a que revises tu vida espiritual. ¿Tu vida espiritual está marcada por una tradición o tu vida espiritual está marcada por una convicción basada en la palabra del Señor? Si tu vida espiritual no está basada en la palabra del Señor, porque tú no estudias, porque tú no investigas de la palabra del Señor, entonces dice la Biblia que somos semejantes a los hombres que edificamos una casa en la arena, y que cuando venga la tempestad, cuando venga el vendaval y cuando venga la avalancha, nuestra casa será destruida. Pero aquel que se levanta todos los días, que abre la palabra del Señor y que basa su experiencia espiritual en la palabra del Señor, la Biblia lo compara, Jesús lo compara a un hombre que edifica la casa sobre la roca. Que cuando viene el ímpetu del viento, cuando viene el ímpetu de la avalancha, del riachuelo y golpea contra la casa, no se cae porque está sobre la roca. ¿Sobre qué estás edificando tu vida espiritual? ¿Sobre una tradición o la estás edificando sobre la palabra del Señor? Oh, queridos amigos, Dios te ama y espero que tú puedas ser de esas personas que cuando venga el Señor puedan levantar las manos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor te bendiga. Real sacerdote hay en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario,
así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. En el santuario. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe
sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios
cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí.